La conexión no mediada. Su divinidad no necesita intérprete. Piense en el sol. Sale cada mañana sin requerir la aprobación de un comité para emitir su luz. Calienta la tierra sin exigir una certificación en teología solar. Su relación con una flor es directa, íntima y no necesita validación de terceros. Ahora, imagine que alguien se interpone entre usted y el amanecer, afirmando que necesita sus lentes especiales para apreciarlo correctamente, su interpretación para entender su significado y su permiso para disfrutar de su calor. Este episodio diagnostica el comportamiento más fundamental y canceroso de la religión organizada, la imposición del intérprete espiritual. Es una disfunción metabólica donde la institución se posiciona como lente esencial, traductor obligatorio y puerta de entrada entre su conciencia y lo divino. El tumor no se puede sobrevivir en un entorno de experiencia directa. Debe insertarse en la relación, creando dependencia donde no debería de existir. Y si la cura para esta desconexión espiritual no fuera encontrar un mejor intérprete, sino un ayuno seco, y si simplemente nos quitáramos los lentes y miráramos al amanecer con nuestros propios ojos. El metabolismo del cáncer. ¿Cómo se alimenta este tumor religioso? El metabolismo de este cáncer es el control de la información. No crea la señal de lo sagrado. Simplemente afirma poseer el único receptor funcional y cobra entrada para poder escuchar. Los actores en este cáncer son lo divino como fuente de emisión, la señal infinita e incognoscible. Segundo, la institución como torre de transmisión, según ellos, la infraestructura que afirma captar y retransmitir la señal divina. Y tercero, el clero como los ingenieros del audio. Ellos se dicen saber ser los técnicos que dicen filtrar el ruido y ajustar la frecuencia para que nosotros podamos consumirla. El ciclo de experiencia espiritual profunda. La mutación de este cáncer religioso es el secuestro de la experiencia. Por ejemplo, una mujer caminando por la montaña presencia un atardecer sobrecogedor que le llena de paz, conexión y asombro. Es una experiencia espiritual pura y no mediada. Pero la institución, al enterarse, intercepta ese recuerdo, lo patologiza. Su encuentro directo como no refinado, potencialmente engañoso o simplemente belleza natural, sin verdadero significado teológico. Quieren decir que su revelación personal se convierte en datos crudos que requieren procesamiento adecuado, que solo ellos pueden dar. La instalación del filtro. En el cáncer religioso esto sería la fase de angiogénesis. El tumor crea su suministro de sangre, ofreciendo el software exclusivo de procesamiento. Nos dicen que su sentimiento fue un toque de Dios, pero que para entenderlo realmente debo verlo a través del lente de las Escrituras, contextualizándolo con la doctrina eclesiástica y verificar su ortodoxia con un sacerdote. Transacción es clara. Su experiencia directa es sospechosa. Nuestra visión interpretada es la que es válida. Su conexión debe pasar por nuestros servidores. La metástasis de este cáncer religioso sería el ciclo de duda y dependencia. La mujer empieza a dudar de su experiencia. ¿Fue realmente Dios o solo lo imaginé? Regresa a la institución en busca de validación.
se vuelve menos propensa a confiar en futuros momentos de asombro si no se alinean con la doctrina prescrita. El ciclo se completa. La institución de nuevo ha insertado exitosamente como CPU de su vida espiritual y el tumor se ha alimentado al hacerla desconfiar de su conexión directa con la fuente divina. Nuestra complicidad. ¿Por qué seguimos alimentando este tumor? Nuestra complicidad. ¿Por qué seguimos alimentando este tumor? Este monopolio informativo colapsaría si solamente confiáramos en la validez de nuestra propia experiencia. Sin embargo, seguimos consultando a los intérpretes, atrapados por poderosos ganchos psicológicos que nos han instalado desde el día en que nacimos. Sin embargo, seguimos consultando a los intérpretes, atrapados por poderosos ganchos psicológicos que nos instituyeron desde el día que nacimos. La adicción al acompañamiento. Estamos enganchados al confort de tener nuestro mundo espiritual predirigido y explicado. El poder crudo y sin filtro de una experiencia mística directa puede ser aterrador por su intensidad, ambigüedad. El intérprete ofrece un arnés de seguridad, un tour guiado por el cosmos que nos asegura que no nos perderemos, que cada fenómeno tiene una etiqueta en su sistema teológico. Esta adicción es una rendición de nuestra capacidad de navegación, una preferencia por el parque temático curado sobre la naturaleza salvaje y sin cartografía del encuentro directo. El miedo a la analfabetización espiritual. Este es el terror que el tumor siembra en nosotros. El miedo de no ser lo suficientemente sabios, puros o santos para entender lo divino por nuestra cuenta. Y si mal interpretamos las señales, y si erramos en el significado, la institución se posiciona como el profesor titular de divinidad y nosotros como eternos estudiantes, convenciéndonos de que abandonar su programa es condenarnos a la ignorancia espiritual permanente. El miedo a ser malos lectores de lo sagrado nos mantiene inscritos en sus clases obligatorias y no sin costo, la ilusión de la clase experta. Nos han vendido una mentira de que la conexión con lo divino es una habilidad técnica que requiere años de entrenamiento especializado en lenguas antiguas y teología sistemática. Y creemos que lo divino elegiría comunicarse a través de canales burocráticos complejos en lugar del lenguaje universal de nuestro corazón propio, de la belleza propia, el amor y la conciencia propia. No podemos imaginar que las verdades espirituales más profundas no son acertijos complicados para expertos, sino experiencias simples y directas para ser vividas, disponibles para el niño, el sabio y a todos los demás con igual inmediatez. El tratamiento para este cáncer es una retirada final y decisiva de nuestra confianza en la clase de intérpretes. Debemos dejar de alimentar al tumor en su rol autoimpuesto como guardián del significado. Esta es nuestra reforma personal. Hay que establecer una regla firme y diremos: privilegiaré mi experiencia directa y personal de lo sagrado por encima de cualquier interpretación de segunda mano. Mi autoridad interior en asuntos espirituales es definitiva. Esto significa que si una doctrina contradice la verdad que usted siente en su corazón o que presencia en el mundo natural, confía en su experiencia. Significa buscar revelación en el silencio, en el arte, en el servicio y la naturaleza,
sin pasarlo primero por un filtro teológico. Usted no está rompiendo con Dios, está rompiendo con el publicista autoproclamado de Dios. Usted no está rompiendo con Dios, está rompiendo con el publicista autoproclamado de Dios. Desintoxicación lingüística y mental. Debemos cambiar el lenguaje que refuerza nuestra dependencia de intérpretes. Deje de decir, ¿qué dice la iglesia sobre esto? Y hay que empezar a decir, ¿qué me dice mi corazón sobre esto? Hay que dejar de decir, necesito guía de mi sacerdote o pastor. Y diga, me sentaré en contemplación silenciosa para encontrar mi propia claridad. Deje de llamar revelación solo a lo que viene de un texto. Llame a una intuición personal mi revelación. Esto le transforma de consumidor espiritual de ideas preempaquetadas a generador de verdad viva. Usted no es un filigrés, es un profeta de su propia experiencia. Se lo repito. Usted no es un feligrés, es un profeta de su propia experiencia. La confianza que retiremos de estos intérpretes autoproclamados debe invertirse en una nueva forma de comunidad espiritual no jerárquica. Hay que formar círculos de sabiduría entre pares. Reúnase con otras personas para compartir experiencias e intuiciones espirituales personales, no para enseñar ni convertir, sino para presenciar y reflexionar. El objetivo no es crear un nuevo dogma, sino honrar el camino espiritual único de cada individuo. Practique la escucha profunda. En estos círculos, escuche a los demás, no para juzgar la ortodoxia de su experiencia, sino para comprender su relación única con lo sagrado. Esto construye una comunidad basada en el respeto mutuo por la soberanía individual, no en la sumisión compartida a una autoridad. Desarrolle junto con otros rituales simples y significativos. Una caminata en silencio, una comida compartida, una canción que surja de la humanidad compartida del grupo, no de un guión litúrgico prescrito. A medida que más personas abrazan el mandato de experiencia directa, el tumor del intérprete comenzará a morir de hambre. Su autoridad, derivada de nuestra creencia en su necesidad, se volverá irrelevante. Y claro, se retorcerá, gritará. Veremos afirmaciones desesperadas de acceso exclusivo a la verdad y condenas intensificadas contra la subjetividad. Reconozca esto por lo que es: el estertor de muerte de un intermediario enfrentando su obsolencia. No estamos destruyendo la fe. No estamos destruyendo la fe. Estamos devolviéndola a su fuente. Estamos devolviéndola a su fuente. Al alejarnos, dejamos atrás una clase de traductores espirituales y entramos en la conversación silenciosa, gloriosa y no mediada entre nuestra propia conciencia y lo infinito. El cáncer del intérprete es una obstrucción terminal en el nervio de la experiencia espiritual directa. Nuestro ayuno seco prescrito contra este cáncer, la retirada de nuestra confianza y nuestra necesidad de traducción, es el reinicio metabólico final. Extirpa quirúrgicamente el tumor en el punto de contacto entre lo humano y lo divino. Habrá una crisis de sanación, como siempre. El tumor, el cáncer, gritará que somos arrogantes, que estamos creando a Dios en nuestra imagen, que estamos cayendo en el caos. Pero esa crisis es la fiebre final antes de que el cuerpo se libere. Al otro lado de esta retirada no hay caos, sino el orden más profundo de todos, la armonía auténtica y autoorganizada de seres soberanos en relación directa con la fuente de la existencia.
Imagine un mundo donde su espiritualidad sea una conversación continua y en evolución, no un mensaje grabado del pasado. Un mundo donde los edificios religiosos se conviertan en espacios silenciosos para la contemplación personal o en centros vibrantes de encuentro comunitario, con sus estructuras de poder vaciadas por un pueblo que ya no necesita un guía para hablar con la montaña. Esta es la armonía natural que nos espera. La clase de intérpretes, privada de nuestra necesidad de sus servicios, se desvanecerá naturalmente, y la conexión no mediada resurgirá como la experiencia espiritual humana por defecto, así como el cuerpo, cuando se le retira un objeto extraño, puede sanar la herida y recordar su propia plenitud innata e ininterrumpida.